¿Qué tal amigos? En este video pues vamos a hacer algo que es muy frecuente, ¿verdad? En nuestras aplicaciones web, que es permitir o hacer reportes o listados, ¿verdad? De información de varias tablas. Es decir, que combinen información no solamente de una tabla, sino que de varias. Aquí podemos ver en esta vista pues un modelo de nuestra base de datos, bueno, es hecha en Workbench. En este momento nos vamos a enfocar en estas tres tablas: usuarios, clientes y ventas. Como ven, pues son tablas que están relacionadas. Por ejemplo, imagina que necesitamos un reporte de ventas donde me aparezca el número de factura, me aparezca la fecha, el nombre del usuario que la registró y el nombre del cliente que me compró esa venta. Y además el total. Entonces necesitamos combinar información de esta y de esta tabla. Aquí, como ven, están relacionadas por una llave foránea. En este caso, la tabla ventas, pues tiene el campo ID cliente, que es el campo índice de esta tabla clientes. También tiene el campo ID usuario, que es el campo índice de la tabla usuarios. Entonces es importante que las tablas tengan un campo de unión, es decir, una llave foránea, que en este caso pues es esta, ¿verdad? El ID cliente de la tabla clientes y el ID usuario de la tabla usuarios. Recordemos que es una relación de uno a varios. Aquí va a estar una vez y aquí va a estar varias veces registrado el mismo usuario. Lo mismo con el cliente. Aquí va a estar registrado una vez. Y en la tabla de ventas, pues puede ser que el cliente nos compre muchas veces. Entonces va a estar registrado muchas veces. Bien, entonces aquí tenemos ya nuestra relación. Bueno, en nuestro PHP yo ya le he agregado datos a estas tablas. Por ejemplo, a la tabla usuario, pues le agregué dos usuarios, el usuario 1 y 2, María y Juan, y en la tabla cliente pues también le agregué ahí unos dos clientes, cliente 1 y 2, Francisco y Juan, con algunos datos ahí. Y en la tabla ventas pues también, ¿verdad? La ID de la venta, el número de factura, la fecha, y como ven, lo que está almacenado aquí no es ni el nombre ni otro dato, sino el ID del cliente y el ID del usuario y el total de la venta. Entonces hoy vamos a aprender cómo podríamos mezclar estas tres tablas para generar un solo reporte. Si esto es el primer video que ves, te recomiendo que veas los videos anteriores para que sepas, pues, bueno, llevas la secuencia de lo que estamos haciendo. Bueno, entonces vamos a ello. Vamos a abrir nuestro editor de código. Lo que vamos a hacer, pues, es un archivo PHP. Estoy usando Bootstrap, ¿verdad? Para mejorar un poquito mi apariencia. Vamos a agregarle aquí un título, por ejemplo, reporte de ventas. Y vamos a crear, pues, vamos a crear nuestra tabla. Bueno, antes de todo esto, pues vamos a abrir PHP, que es lo más importante. Vamos a crear o abrir la conexión con nuestro archivo que contiene la conexión con la base de datos, usando un require conexión, que es un archivo pues que creamos en videos anteriores. Aquí lo tenemos, ¿verdad? Es simplemente la conexión con la base de datos que tenemos en este momento. Estamos trabajando en local con localhost. Bien, entonces abrimos la conexión y ahora pues vamos a crear el query, que es lo más importante de este video. Ya lo demás pues es construir la vista. Entonces lo que vamos a hacer es la consulta de la siguiente manera: MySQL query, la variable de conexión, y lo vamos a hacer usando lo siguiente. Entonces select. En un video pues hicimos un select de una sola tabla. En este caso, como son de varias tablas, yo lo que necesito saber es qué campos necesito de cada tabla. Volvemos a nuestro modelo de tabla. Necesito, por ejemplo, el reporte quiero que lleve de la tabla ventas el número de factura. Entonces escribo tabla ventas punto el campo, factura. Necesito de la tabla, bueno, y también necesito la fecha de esta tabla. Entonces venta punto fecha. Ahora necesito de la tabla clientes el nombre del cliente.
y de la tabla usuarios el nombre del usuario. Aquí podemos encontrar algo que nos puede generar algún conflicto. Estos dos campos se llaman de la misma manera, nombre y nombre, pero esto me permite que yo le puedo agregar un alias a esto. Por ejemplo, escribirle as, que es un campo que no va a existir, as nom user, por ejemplo. Esto será en este caso un alias de este campo, porque como este se llama igual a este, entonces en lugar de llamarse nombre, yo lo voy a reconocer luego en mi vista como un alias, as nom user. Bien, aquí puede ponerlo el nombre que usted quiera, ¿verdad? Simplemente que no exista ese campo dentro de ninguna de las tres tablas que voy a requerir. Bueno, entonces estoy llamando información de ventas, de clientes y de usuarios. Puedo ponerlo en el orden que quiera. Por ejemplo, si quiero agregar más campos ahora en la tabla venta, pues puedo ponerlo otra vez. Por ejemplo, quiero agregar el total de la venta. Entonces, como en mi Workbench, la venta está el total. Bueno, ahora, estos son los campos que requiero. Es decir, selecciono los campos que necesito de mis tres tablas. Ahora, from las tablas, sería la tabla ventas, la tabla clientes y la tabla usuarios. Ahora lo más importante que es la condición, ¿verdad? El where. ¿Cómo vamos a unir estas tres tablas? Lo primero que tenemos que tener claro es cuál es nuestra tabla principal, ¿verdad? ¿Cuál es la tabla que queremos listar en primer lugar? En primer lugar es la tabla ventas. La tabla ventas, pues de ahí pues necesitamos todas las ventas y jalar la información de los usuarios y los clientes. Entonces usamos estas llaves foráneas para hacer la conexión. Entonces lo que diríamos es where la tabla ventas punto, lo que tienen en común, ¿verdad? Es el ID cliente sea igual, usamos, ¿de acuerdo? La llave foránea. La tabla ventas, el ID cliente sea igual a clientes y de cliente, ¿verdad? O sea, ese es el campo de enlace. Clientes.id cliente. ¿Cómo vamos a unirnos a otra tabla? Entonces usamos un en y la tabla ventas y de usuarios sea igual a usuarios y de usuario. Siempre partimos de la tabla principal, que en este caso es ventas. Ventas y de usuario sea igual a usuarios punto y de usuario. Bueno, básicamente ya tendríamos construida nuestra consulta. Entonces, bueno, ya podríamos usar, vamos a guardar en una, podemos cerrar PHP aquí, entonces vamos a construir nuestra tabla que nos va a listar esa información. Esa información ya con los campos que coinciden. Bueno, entonces creamos una tabla. Como estamos usando Bootstrap, pues le vamos a agregar la clase table. Vamos a cerrarla aquí. Vamos a agregarle los encabezados. Vamos a usar THs para agregar los encabezados. En el primer caso, como estamos, sería el número de factura. El otro encabezado, pues, es la fecha. La otra columna, pues, sería el nombre del cliente. Vamos a escribir el nombre cliente. El otro encabezado sería el nombre del usuario. O podríamos decir del vendedor. Y para terminar, sería el total venta. Bueno, cerramos esa fila. Ahora lo que vamos a hacer, pues como el resto depende de la consulta, pues lo que vamos a hacer es hacer un ciclo que nos recorra eso. Entonces lo que vamos a hacer es utilizar, abrimos aquí PHP. Y lo que haríamos es crear un ciclo while que nos va a recorrer toda nuestra tabla. Entonces diríamos while, la fila sea igual, la convertimos a un arreglo asociativo con
fetch array de nuestra variable que usamos para consulta. Entonces cada vuelta de este ciclo, pues lo que me daríamos es una fila de la tabla que ya tenemos creada. Bueno, y cada columna pues sería cada uno de los campos que necesitamos. Bien, concatenamos con el campo que en ese momento necesitamos imprimir, que es en este caso el campo fila, porque es el nombre de este, y vemos de la tabla pues es el número de factura. Entonces num factura. Cerramos ctd. Y así igual con los otros campos, que es darle este espacio. El otro campo pues es la fecha. El siguiente campo es el nombre del cliente, que este campo se llama nombre. Y lo siguiente, vamos a agregar el campo del nombre del usuario, pero aquí recuerda que le pusimos un alias. Al usuario no se va a llamar nombre, sino non-user. Entonces aquí usamos non-user. Y por último es el campo del total. Bueno, al terminar pues cerramos esa fila. Y al terminar de hacer este ciclo con PHP, pues podemos hacer aquí fuera incluso, pues el cierre de la tabla. Bueno, que ya lo tenemos, ¿verdad? Entonces básicamente ya estaría. Vamos a probarlo. Vamos a ver si nos está listando la información de las tres tablas. Aquí tengo pues mi archivo. Vamos a refrescar. A comprobar. Bueno, aquí nos dice que falló la conexión con la base de datos. Entonces requiere conexión. Parece que, claro, olvidé ponerle el punto, ¿verdad? Requiere conexión punto PHP. Bueno, ahora ya está, ¿verdad? Como ven, nos está listando el número de factura. Parece que hay un problema aquí con la cantidad de columnas de la tabla, el número de factura, la fecha, el nombre del vendedor, el nombre del usuario y el total. Vamos a verificar aquí cuál es el problema. Tenemos número de factura, seguramente el cierre algún TH, la fecha, el nombre del cliente, el nombre del vendedor y el total de la venta. Cerramos este TD. Bien, abrimos la fila. TD en 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5 columnas. Parece que está bien. Bueno, aquí tenemos entonces nuestra... claro, aquí tenemos que cerrar estos TD. Aquí está el problema, el error. Bueno, vamos a refrescar. Ahora sí, ¿verdad? Aquí podemos ver la tabla ya con la información pues mezclada, ¿verdad? Tanto el número de factura, la fecha, el nombre del cliente, el nombre del vendedor y el total. Como ven, información que está jalando pues de tres tablas, no solamente de una. Bueno, y esa es la manera, bueno, una de las maneras como se hace este select. Podemos usar otras funciones como el inner join, que eso pues lo podemos explicar en otro video, pero esta es la manera más simple y más clara de entender, ¿verdad? Simplemente select los campos que necesito, puedo agregarle alias a alguno, ¿verdad? Luego from, las tablas que quiero mezclar, y where, que voy a utilizar pues las llaves foráneas de la tabla principal, que en este caso es ventas, con las tablas que quiero relacionar, que es clientes y usuarios. Bueno, esto ha sido todo por este día.